Hola, bienvenidos a mi carro hablando mierda mientras manejo. Esta semana he estado tranquila políticamente. Yo, eh, el presidente anda por Miami en unos compromisos políticos. Anoche fue a la boda de Marc Anthony y ese es el dembow que se está batiendo hoy en las redes. Pero también se está batiendo otro dembow que involucra a una persona que se ha hecho muy conocida en las redes cuya forma de hacer las cosas a mí de verdad siempre me ha generado ruido, me da un cringe porque creo que es resultado de la realidad que vivimos hoy en día. Y muchas veces nosotros elegimos nuestros héroes equivocados, pero también hay aquellos que se arrogan el derecho de llamarse a sí mismos voceros, ser la voz del pueblo o ser los que defienden al pueblo. Hablo de una señora que se ha conocido en las redes durante mucho tiempo, siempre por sus estridencias, que más que por la profundidad de lo que muchas veces denuncia o de lo que plantea. Algunas veces con razón, otras veces no, pero casi siempre buscando ella convertirse en el centro de la conversación. No lo que dice, sino ella, porque la forma te plantea completamente. Que no estoy buscando que se fijen en el contenido de lo que planteo, sino pura y simplemente que se fijen y me pongan atención y de alguna manera que mi ego sea alimentado, sea engordado por los aplausos digitales que, tomando en cuenta que la mayoría de la gente carece de herramientas fundamentales, de un conocimiento general de cómo funcionan muchas cosas, casi siempre critican a aquellos que no entienden o entienden que las cosas tienen una forma de hacerse, que es la que les salga a ellos del foro de los cojones y no como está establecido. Yadira Marte es un personaje que ha sonado mucho en los últimos años. En República Dominicana obviamente no es que uno se sienta mal porque hayan personas que alcen su voz, que se preocupen por denunciar aquellas cosas que hay que denunciar. Yo mismo aplaudo y aupo que ese tipo de personas surjan. El problema que a mí me surge es cuando alguien se arroga el derecho de llamarse a sí mismo el vocero del pueblo, el que habla en nombre del pueblo, el que tiene, yo hablo por todos los residentes de Sabana Perdida, yo hablo por todos los dominicanos cuando digo esto, yo hablo por todos los homosexuales cuando tal cosa, yo hablo por todos los negros, yo hablo por todos los que nos alisamos el pelo o los que nos ponemos productos naturales, o yo hablo por todos los que tenemos pelo rizado. Esa idea de querer convertirte tú en el portavoz sin ningún tipo de autoridad, sin ningún tipo de mandato, de una forma autoritaria, asumir la vocería de un grupo de personas que no te lo han pedido y que nadie te ha otorgado esa responsabilidad, es lo que me genera problemas. Porque tú puedes decir, me parece que mucha gente, diría yo, pudiera identificarse con lo que yo digo, estar de acuerdo con lo que planteo, pero yo no hablo por todo el pueblo. Primero porque el pueblo es muy variopinto en cuanto a sus pareceres, a las ideas y los problemas que le afectan. Es pueblo tanto la gente que vive en las Torres de Piantini como las personas que por la razón que sea viven debajo del puente. Eso es pueblo. Y obviamente asumir esta postura de ser un populista, para llamarlo de alguna manera, le da una autoridad o les hace pensar que con ello hay que atenderlos sí o sí, porque ¿cómo te atreves a no ponerme atención? Porque yo vengo aquí endosado por la voluntad de toda la gente que me ha mandado a ir donde ti. Entonces, ayer esta señora se reúne, ayer o antes de ayer, se reúne con Farideh Raful. Farideh Raful es una política dominicana. Esto lo digo para aquellos que tal vez ven el video de otra parte. Yadira es un personaje estridente, problemático, escandaloso, carente de profundidad, solamente piensa en la estridencia y en el ruido. Y aunque denoto en ella ciertas condiciones, según sus propias palabras, ella es abogada formada en la universidad, no puedo cuestionar sus dotes profesionales porque no conozco de su ejercicio en los tribunales o
a la práctica dentro del derecho que ella se dedique. No la conozco, no puedo hacer esa valoración, solamente veo lo que se observa en las redes y es lo que puedo juzgar. Entonces, Farideh Raful es una política dominicana, viene de una familia tradicional dentro de la política, su padre ha sido un dirigente importantísimo del PRDismo, ahora también el PRM, ministro en el gobierno de Hipólito Mejía y ha tenido otras funciones dentro del Estado, ha sido diputado en el Parlacem y casi toda la familia Raful, por lo que he podido analizar, pues cobra un cheque dentro del Estado. Algunos se dedican a la práctica privada, se han dedicado a la práctica privada en algún punto de su vida, pero la familia Raful ha estado muy vinculada a la política y también al servicio público, lo cual no es un delito, lo cual no es malo, lo cual no descalifica a nadie para nada. No quiero que se vayan por esa dirección, pero sí viene de una familia políticamente comprometida, vamos a llamarlo de esa manera. Farideh y yo tenemos un problema de ideas. Las ideas que Farideh defiende no tienen que ver necesariamente con el PRM y las ideas que yo denuncio y estoy en contra nos ponen de frente. En lo personal, yo no tengo ningún tipo de cuestionamiento a la senadora, porque en lo personal lo único que he recibido de ella ha sido un trato afable. Farideh es una mujer muy educada. Las veces que he conversado con ella, cuando hemos coincidido en foros de televisión, pues no ha demostrado más un comportamiento más que no sea el que ella ha recibido como formación, que es un comportamiento educado y una actitud correcta hacia mi persona. Obviamente yo puedo criticar al político y a veces cruzar la línea de lo personal, pero trato en los últimos tiempos de no hacerlo porque hay que diferenciar el político de la persona, que aunque están vinculados, aunque una cosa es inherente a la otra, porque la persona, la personalidad, los valores, las ideas que la persona son parte del contenido de su carácter, son las que determinan el campo de acción o las acciones que vaya a ejecutar dentro del campo de la política ese individuo. Pero yo y Farideh Raful tenemos diferencias ideológicas. Entonces, Farideh, que ha defendido ciertas posturas en el pasado y que hoy las ha abandonado, pues para mí es una política muy incoherente, ciertamente. Incoherente y hasta cierto punto la considero una política cínica, está llegando a cierto grado de descaro, pero hasta ahí. No puedo cuestionar su moral, no puedo cuestionar su compromiso con ciertas posturas que ella todavía mantiene frente a ciertos temas que tienen que ver con la política. Entonces, ella recibe a esta mujer y a otro personaje dominicano de las redes sociales que también se arroga el derecho, y otros personajes, pero esta otra se arroga el derecho de hablar también en nombre del pueblo. Y son tan descarados, son tan canallas algunos los que asumen estas vocerías, que ella habla en nombre de un pueblo pobre cuando ella viene de una familia rica y sus videos los graba desde su villa en casa de campo y desde su lujosa oficina en un edificio del Abraham Lincoln con Gustavo Mejía Ricard. Identifico la zona por lo que se ve en el entorno, que es ese edificio que está ahí. Entonces, estas personas van y hacen una serie de planteamientos que se han hecho virales y que andan ahí en la estridencia. Y yo creo que ahí es donde nos estamos equivocando nosotros como país. Porque nosotros estamos dejándonos envolver por un grupo de personajes. Yo pudiera hacer una lista larga. Que solo porque dicen cuestiones que mucha gente entiende, que es que yo me identifico, es que todos los políticos son ladrones. Aquí es fácil uno lograr una gran tracción en las redes sociales y una gran tracción en YouTube. Si usted quiere que lo vea mucha gente, usted se mete a YouTube y empieza a llamar ladrón a todo el que esté en un puesto público, sin haber pasado por una investigación, sin haber hecho las debidas diligencias, simplemente porque a usted le pasa por los cojones. Muchos lo utilizan para atraer audiencia a sus videos y otros lo utilizan como medio para acercarse a los políticos y conseguir favores. O sea,
yo te denuncio de hacer algo malo haciendo algo malo. Eso hacen muchos acá. No es el caso de estas dos personas que me estoy refiriendo. Son estridentes y punto. Entonces, particularmente, yo tengo ese problema. Y lo que hemos visto en el video, y de verdad, miren, uno que opina, yo que dentro de las cosas que hago es opinar y muchas veces someter al escrutinio el trabajo y el ejercicio de otros. Debo de decir que si hay algo que nos enseñó el PRM a todos nosotros, es que se puede hablar mucha mierda cuando tú no estás en la posición y cuando llegues a la posición demostrar que eres un completo incompetente, que lo único que haces es hablar mucha mierda. Eso me recuerda a lo dicho por el ministro de la Presidencia, luego de que llegaron al poder en el 2020, que él no tenía idea de lo grande que era el Estado. Y yo me imagino que el presidente Luis Abinader, que en mi opinión, esto es opinión mía y de un amigo que es el que me comparte la frase, dice: Luis Abinader ha resultado ser mejor presidente que lo que fue candidato. Porque yo honestamente, Luis Abinader, el candidato, y lo digo con toda sinceridad, porque no soy un tipo de tragarme mi palabra, veía y decía que me parecía un hombre incompetente, que no tenía la estatura para poder ocupar el cargo y dar la talla. Esa era mi opinión, porque yo analizaba y veía sus posturas, me parecían botellas aprendidas. Y era pura y simplemente la opinión de un observador lejano. Pero el presidente, llegado al poder, ha demostrado muchas habilidades, ha demostrado ser un tipo formado, pero también un tipo con carácter, vacilante en algunas cosas, pero ha sabido, me ha sorprendido el ejercicio en el poder de Luis Abinader. Debo de ser honesto. A mí particularmente, antes me generaba adversión porque todavía quedaba la resaca política y fue una campaña de mucha tirantez y alejada de las pasiones y viendo las cosas en perspectiva, pues uno tiene que ser objetivo lo más que se pueda. Pero desde afuera, como hay muchos PRMistas que hablaron mucha mierda, han llegado a las posiciones que le han asignado, han sido un total fracaso. Las excepciones son los que hablaron mierda y hoy funcionan. Los que tal vez no hablaron mierda y eran críticos de forma objetiva y hacen un trabajo que se puede resaltar, que destaca. Y hay una lista de los que sí, hay una lista de los que no. Pero yo creo que es muy fácil hablar mierda y decir cosas. Si hay algo que yo he tratado en los últimos años, ella dice una frase en una de las partes del video que comparte, que en este país nada sirve. Bueno, en el país hay muchas cuestiones que hay que mejorar. Pero yo creo que esa fatal arrogancia que a veces invade a uno, creyéndose uno, que porque lees el periódico todos los días y escuchas a Alvarito y a Martínez Pozo analizar la realidad política, o porque escuchas a La Luz, o porque te tiras un video de las mierdas que yo hablo, o porque lees los editoriales del Nacional y la página de opinión y te lees los mejores articulistas que los periódicos puedan pagar en sus páginas, que ya tú conoces cómo funciona todo. Que tú puedes salir a recetar soluciones. Y ojo, hay que ser crítico y hay que someter a los servidores públicos, sean senadores, regidores, alcaldes, quien sea, al escrutinio público, escrutarlos, revisar cada cosa que hacen. Porque el ser humano es proclive a algo que es muy natural. Es que el no querer esforzarnos mucho nos lleve a claudicar, a no hacer las cosas correctamente, no cumplir las reglas, no cumplir los procesos y al final las cosas no salen como se proyectan o como se desea. Eso es muy humano y por eso los humanos estamos en constante revisión. En nuestras empresas, nuestros directores nos auditan. Ellos también son auditados y se les plantean unos resultados. Los servidores públicos también tienen unos resultados que se esperan que ellos cumplan.
Pero no es fácil gobernar un país. No es fácil gobernar gente. No es fácil administrar el Estado. Hablar mierda es fácil. Llamar ladrón a todo el mundo es fácil. Decir que los ricos son malos es fácil. Decir que el capitalismo es una mierda es malo. Decir que las ARS no sirven para nada y no han ayudado en nada es fácil. Decir que las AFP son un robo es fácil. Pero ¿cuál es la maldita solución? ¿Cuál es tu maldita idea? ¿Cómo se solucionan las cosas? El ser humano ha olvidado que lo que nos ha quitado a nosotros libertad ha sido que hemos asumido ser completos inútiles, imbéciles, que necesitamos que hasta las cosas más elementales, como la música que escuchas, el Estado decida por ti. Porque a ti te molesta las canciones de Toquicha y tú no quieres que Toquicha cante. Y como no quieres que Toquicha cante, que el Estado la censure. Pero tú tienes todavía más poder que el Estado sobre Toquicha. Tú sencillamente no descargas la canción, no la tocas en Spotify, no miras el video en YouTube, o no la escuchas en la estación de radio, o no la ves en el programa de TV. Cambias de canal. Pero tú no quieres que se quede hasta ahí. Y el político que es hábil y necesita encontrar las 1000 formas que le puedan aparecer para mostrarte a ti la necesidad que tú tienes, la utilidad que él tiene y la necesidad que tú tienes de utilizarlo a él, porque yo no quiero ocuparme de eso. Tenemos un político que lo hemos nombrado en una posición para que censure canciones o para que se encargue de tal o cual cosa, o de qué libro van a leer mis hijos, o de qué programa de TV va a ver mi mamá, o de qué voy a escuchar en las noticias, o a la hora que abre el banco, o a la hora que me levanto, o el día que descanso, y toda esa mierda. Entonces nos hace dependientes del Estado, y los políticos, cada vez que tú le llegas a ellos con una andanada, con una carga, con una descarga de cañones, de necesidades que tú tienes y que desea que ellos lo resuelvan, el político se regocija, se alegra porque dice, coño, agarra este cabrón. No recordaba que con esto también podía hacerlo cautivo y yo poder seguir siendo útil para ellos y seguir sirviéndome como cuchara grande del dinero público. Dejen de ser tan cabrones. Dejen de esperar que aparezcan unos que peleen por ustedes. Hoy en día, ya cerrando con el tema de esto de que yo vengo a hablar en nombre del pueblo. Hoy en día, el pueblo más que nunca no necesita ningún maldito vocero, ni ninguna maldita gente que venga a rogarse el derecho o la autoridad de decir yo hablo en nombre del pueblo. Cuando yo hablo como Alberto Vargas, yo hablo en nombre mío, de las cosas que a mí me joden la vida, de lo que a mí particularmente me molesta. Y si mucha gente coincide con mi postura, pues felicidades. Vamos a unir fuerzas y vamos a darle para allá. Pero yo no hablo en nombre de ningún maldito pueblo, porque eso es una cosa muy abstracta. Eso es una cosa que no se puede tocar, que es una cosa rara, etérea, lejana. Entonces, no. El pueblo hoy más que nunca tiene voz. Y la tiene. Porque con la existencia hoy de las redes sociales y de los medios sociales que existen hoy en día, hoy más que nunca las personas pueden por sus propios medios alertar, denunciar y hacer saber qué es lo que les está afectando. Esa es una de las grandes mentiras que se han planteado hoy en día. No, nosotros no necesitamos ningún maldito vocero. Yadira Marte no es vocera más que de sí misma. Ella no es vocera mía, no es vocera de los Vicini, no es vocera de Juan Trucupé, no es vocera de Elena, la del rinconcito de mi casa, es vocera de ella misma. Ella plantea, en los términos que entiende, las inquietudes que a ella la afectan
y repito, y se parecen más personas que se identifiquen con ella, pues que lo hagan. Por demás, creo que la senadora Farideh Raful está cosechando lo que sembró. Porque si hoy vemos en Yadira Marte este comportamiento, debemos de decir, senadora, que en los 4 años previos a usted ganar como senadora del Distrito Nacional, usted tuvo un comportamiento igual o similar al de Yadira Marte. Cuando llegó al poder, al nivel del poder que usted tiene hoy, se ha dado cuenta que las cosas no son como se ven desde las gradas. Nos vemos en un próximo video.